Tatsumi caminaba por las abarrotadas calles de la ciudad, evitando la mirada de los soldados imperiales. Había aprendido que la mejor manera de sobrevivir era ser invisible, un rostro más en la multitud. Sin embargo, sus ojos no podían evitar recorrer las plazas y callejones, donde las marcas de la ocupación imperial eran evidentes. En la plaza principal, una ejecución pública estaba a punto de llevarse a cabo. Tatsumi, a pesar de su instinto de huir, de no ser sobresaliente, no pudo evitar detenerse. Entre los prisioneros había una mujer mayor que había sido acusada de ocultar alimentos a los recaudadores imperiales. Sus manos temblaban mientras un soldado imperial le colocaba un letrero alrededor del cuello que decía, hereje. Un grupo de soldados, liderados por un oficial joven, se preparaba para dar la orden de disparar. Pero antes de que pudieran actuar, una voz firme resonó entre la multitud. Detengan esto inmediatamente. La voz pertenecía a un hombre alto, vestido con un saco negro decorado con adornos de oro y un gran sombrero con el águila bicéfala en él, característico de un comisario de gran renombre, con una presencia que exudaba autoridad y compasión. Alden Velan caminó hacia el centro de la plaza. El oficial frunció el ceño. Comisario Velan, esta ejecución ha sido ordenada por el gobernador Mordan. Esta mujer es una campesina hambrienta, no una traidora. Velan lo interrumpió. La justicia no es un espectáculo de sangre. Ni el mismo Lord Curze se atreve a llegar a tal nivel, comisario. Esas palabras pueden ser consideradas traición, respondió el joven líder oficial. Si el gobernador desea imponer castigos, que lo haga con verdadera justicia, no con barbarie. Respondió el comisario al oficial, intimidado pero reacio a ceder, dio un paso atrás. Velan se acercó a la mujer y la ayudó a levantarse. Regresa a tu hogar. Hoy, el emperador muestra misericordia. La ayudó a salir de la plaza mientras la multitud observaba en silencio, algunos con una esperanza renovada, otros con miedo de lo que esto podría significar. Desde un rincón, Tatsumi observó al comisario. Había visto la crueldad del imperio de primera mano, pero este hombre era diferente. Había algo en él que lo hacía parecer casi humano. Chelsea también había presenciado la escena desde una azotea cercana. Había estado siguiendo los movimientos de las fuerzas imperiales, buscando puntos débiles en sus operaciones. Pero lo que acababa de ver no encajaba con todo lo que sabía sobre este nuevo imperio. Un comisario que mostraba compasión no era algo que esperara encontrar. Esa noche, en una taberna al borde de la ciudad, Tatsumi se sentó en un rincón oscuro, intentando no llamar la atención. Había trabajado todo el día cargando suministros para el mercado, pero las palabras del comisario seguían rondando su mente. ¿Podía confiar en alguien como él? ¿Era posible que dentro del imperio hubiera personas que realmente se preocuparan por los demás? Chelsea, por su parte, había entrado en la misma taberna, también buscando información. Oculta bajo una capa, se sentó cerca de la barra, observando las conversaciones a su alrededor. Fue entonces cuando vio a Tatsumi. No lo conocía, pero algo en su postura, en su mirada, le dijo que él también estaba luchando por sobrevivir en este mundo roto. Antes de que pudiera acercarse, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Un grupo de soldados imperiales entró, liderados por un teniente. Escuché que hay rumores de rebelión en esta zona. Gritó el teniente, mirando a los clientes. Si alguien sabe algo, será mejor que hable ahora. La tensión llenó el aire. Tatsumi bajó la cabeza. Chelsea, en cambio, observaba, si la atrapaban estaba muerta, no podría contra tantos enemigos. Sin embargo, antes de que el oficial pudiera causar más problemas, una voz conocida resonó en la taberna. ¿Qué haces aquí, teniente? El comisario Velan entró, su presencia imponente haciendo que el oficial retrocediera ligeramente. Señor, escuché rumores de rebelión y griega. Rumores no son suficientes para interrumpir la vida de los ciudadanos. Retírate. Ahora. Velan no levantó la voz, pero su tono no admitía discusión. El oficial apretó los dientes, pero obedeció. Mientras los soldados se retiraban, Velan se giró hacia los clientes de la taberna. El imperio no está aquí para aplastarlos. Está aquí para protegerlos. Recuerden eso. Y si alguien tiene problemas con la autoridad imperial, pueden hablar conmigo directamente. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Tatsumi y Chelsea. Velan avanzó lentamente entrando a la taberna y sentándose en una mesa cercana al fuego, observando el lugar con una mirada calmada.
Tatsumi lo observaba desde un rincón, preguntándose qué clase de comisario era aquel que intervenía para salvar a alguien de los suyos. Chelsea, siempre en movimiento, lo observaba con atención desde otro punto de la sala, preguntándose si este hombre era un recurso útil o una amenaza potencial. Cuando la taberna se vació poco a poco, solo quedaron unos cuantos clientes. Fue entonces cuando Velan levantó la vista y, sin voltear del todo, habló. Sé que me están observando. Ambos. Tatsumi y Chelsea se tensaron al escuchar su voz. Chelsea fue la primera en levantarse, ajustándose la capucha para mantener parte de su rostro oculto. ¿Eres observador?, respondió ella, con una sonrisa gradeada. Aunque no esperaba menos de un comisario tan peculiar. Tatsumi, más inseguro, no dijo nada, pero sus ojos traicionaron su curiosidad mientras se acercaba lentamente. Velan los miró a ambos, su expresión severa pero no hostil. Hizo un gesto hacia las sillas frente a él. Si tienen preguntas, siéntense. El conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Chelsea arqueó una ceja, pero aceptó la invitación. Tatsumi dudó por un momento antes de seguir su ejemplo. Velan se inclinó ligeramente hacia adelante, colocando las manos sobre la mesa. ¿Qué quieren saber? Chelsea fue la primera en hablar. Quiero saber por qué un hombre como tú, que parece tener algo de sentido común, sirve a un imperio que conquista y esclaviza a las personas. La pregunta era directa, incluso desafiante, pero Velan no pareció sorprendido. De hecho, su rostro se suavizó ligeramente, como si hubiera esperado esa pregunta. No todos los que sirven al imperio lo hacen de la misma manera, respondió. Hay quienes creen que el miedo es suficiente para gobernar, como el Lord Gobernador Mordan, como Lord Curze, pero ellos no entienden lo que realmente representa el emperador. Yo sirvo porque recuerdo lo que el imperio es en realidad, no lo que se ha convertido en manos de hombres como Mordan. Tatsumi frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Velan se recargó en su silla, sus ojos grises brillando con algo que parecía nostalgia. Hace mucho tiempo, cuando el imperio apenas comenzaba a expandirse, serví en la flota expedicionaria del primarca Sanguinius, el gran ángel de Baal. Vi con mis propios ojos lo que significa la verdadera justicia, lo que significa unir a la humanidad bajo un propósito común. Sanguinius no gobernaba con miedo, sino con esperanza. Inspiraba a todos a ser mejores, a luchar no solo por sobrevivir, sino por prosperar. Su voz se llenó de un fervor contenido mientras hablaba. En esos días, la Gran Cruzada no era solo guerra. Era un sueño. Un sueño de unir a toda la humanidad bajo un mismo estandarte, de acabar con las supersticiones y los conflictos que nos dividían. Yo serví porque creía en ese sueño. Y todavía creo. Chelsea lo miró con incredulidad. ¿Y crees que algo de eso queda hoy? Porque lo que he visto no es esperanza. Es opresión. Velan asintió lentamente, reconociendo sus palabras. Es cierto que mucho se ha perdido. Gobernadores como Mordan han manchado el ideal del imperio con su ambición y su crueldad. Los mismos primarcas como Lord Curze, señor de esta expedición, solo ve el miedo como una salida. Ideales manchados, como el del primarca Lord Lorgar, que marcharon la verdad imperial con alabanzas. Pero al final de cuentas no confundan a los hombres ni a sus hijos con el emperador. Él no desea esto. Y hay quienes todavía recuerdan su visión a pesar de la lejanía con Terra. Los que servimos bajo primarcas como Sanguinius sabemos lo que significa el verdadero imperio. Por eso sigo aquí. Porque si me marcho, solo quedará el miedo. Sus palabras resonaron en el silencio de la taberna. Tatsumi, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Crees que es posible recuperar eso? Ese sueño del que hablas. Velan lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. Mientras haya quienes recuerden, sí. Pero requiere más que palabras. Requiere acción. Requiere sacrificio. Chelsea lo miró con una mezcla de interés y escepticismo. Algo en sus palabras había tocado una fibra en ella, pero no estaba dispuesta a admitirlo. ¿Y qué harás para demostrarlo?, preguntó. Hablar es fácil, comisario. Pero este mundo está roto. No creo que puedas arreglarlo solo con discursos. Velan sonrió, pero no de una forma arrogante. Tal vez no pueda arreglarlo, pero puedo intentarlo. Y si quieren saber más, están invitados a acompañarme. Les mostraré lo que significa el verdadero imperio. No el de Mordan, sino el que aún existe en los corazones de quienes creen. Tatsumi y Chelsea intercambiaron miradas. No sabían si podían confiar en Velan, pero había algo en él que los hacía querer escuchar más.
Bien, síganme. Velan tomó su sombrero y lo colocó suavemente en su cabeza y comenzó a salir del bar seguido por los dos jóvenes. Alden Velan caminaba delante de Chelsea y Tatsumi, guiándolos por las calles desiertas hasta un edificio imponente que se alzaba como un monolito en la ciudad imperial. Era el cuartel principal del destacamento local, donde se establecía la jerarquía militar que mantenía el control sobre el planeta. Las luces frías y la arquitectura severa contrastaban con la calidez de las palabras que Velan había compartido en la caverna. Tatsumi miraba a su alrededor, nervioso. Nunca había estado tan cerca del corazón del imperio del hombre. Chelsea, por otro lado, mantenía su semblante relajado, aunque sus ojos no dejaban de analizar cada detalle, buscando salidas, guardias y cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Finalmente, llegaron a una puerta metálica marcada con el sello del águila imperial. Velan se detuvo, colocando una mano sobre un panel de identificación. La puerta se abrió con un sonido hidráulico, revelando un espacio sorprendentemente diferente a lo que Chelsea y Tatsumi esperaban. El camarote de Velan no era frío ni austero, como el resto del establecimiento imperial. Las paredes estaban cubiertas con estanterías repletas de libros y documentos antiguos, mapas estelares y artefactos que parecían haber sido recolectados de innumerables mundos. En una esquina, un pequeño holoproyector emitía un suave resplandor azulado. La habitación estaba impregnada de una sensación de historia y propósito. «Bienvenidos a mi refugio», dijo Velan, cerrando la puerta tras ellos. «Aquí es donde conservo lo que importa. Lo que muchos en el imperio han olvidado». Tatsumi y Chelsea intercambiaron miradas. Había algo casi sagrado en la atmósfera de la habitación. Velan se acercó a una mesa y recogió un objeto alargado, envuelto en una tela cuidadosamente doblada. Lo desenrolló con delicadeza, revelando un estandarte dorado con el emblema del ala ensangrentada de Sanguinius. «Este juramento», dijo Velan, su voz cargada de una tristeza nostálgica, «lo llevé conmigo durante la Gran Cruzada. Fui testigo de cómo Lord Sanguinius lideró a sus hijos en la unificación de mundos enteros. No con miedo, sino con esperanza. Este estandarte representa más que una legión. Representa lo que el imperio podría ser». Chelsea dio un paso adelante, examinando el juramento. Sus dedos se detuvieron antes de tocarlo, como si temiera profanar algo sagrado. «Hablas como si todo eso hubiera sido perfecto», dijo, con un tono escéptico pero menos afilado. «Pero lo que he visto no se parece en nada a lo que describes». Velan asintió lentamente. «No niego que el imperio ha cambiado. Ha caído en manos de hombres que usan su poder para oprimir en lugar de inspirar. Pero no siempre fue así. Déjenme mostrarles». Se dirigió al holoproyector y lo activó. La habitación se llenó de luces y colores mientras imágenes comenzaban a aparecer en el aire. No eran meros vídeos militares, sino obras de arte, paisajes y momentos capturados por los rememoradores, los artistas y cronistas que acompañaban a las flotas expedicionarias durante la primera Gran Cruzada. La primera imagen mostró Terra, el corazón del imperio. La ciudad planetaria brillaba como una joya en el vacío del espacio, sus torres de oro y plata alcanzando las nubes. «Esta es Terra», dijo Velan, con una reverencia en su voz. «La cuna de la humanidad, donde comenzó todo. El emperador la convirtió en un faro para el resto de la galaxia. No siempre fue así, claro. Antes de la unificación, estaba en ruinas, destrozada por guerras interminables. Pero el emperador la saldó. Él nos saldó». La imagen cambió, mostrando Ultramar, el reino de Roboute Guilliman. Las ciudades eran ejemplos de orden y perfección, sus calles limpias y llenas de vida, sus ciudadanos trabajando juntos en armonía. «Ultramar», continuó Velan. «La visión de lo que podría ser la humanidad en su mejor versión. Los mundos de Lord Guilliman prosperaron no solo porque eran fuertes, sino porque entendían la importancia de la comunidad, del propósito común». Tatsumi, admirando Ultramar, finalmente habló. «¿Y por qué no vemos eso aquí?», preguntó, su voz cargada de frustración. «Si el imperio puede ser tan bueno, ¿por qué nos toca vivir así?». Velan lo miró con una tristeza que parecía provenir de años de cargar con ese peso. «Porque no todos los líderes son dignos del poder que se les da. El señor de la octava, Mordan, y otros como él han olvidado lo que significa servir al emperador. Ven el poder como un derecho, no como un deber. Pero eso no cambia lo que el imperio realmente representa». Chelsea cruzó los brazos, todavía escéptica. «¿Y qué pasa con los que no quieren ser parte del imperio? Los que prefieren tomar otro camino. ¿Ellos también son culpables?». Velan la miró fijamente. «La humanidad está en peligro constante.
Si nos dividimos, si no estamos unidos, seremos destruidos por las fuerzas que nos rodean. No se trata de elección, se trata de supervivencia. Chelsea no respondió, pero algo en sus ojos mostraba que sus dudas estaban lejos de disiparse. Velan continuó mostrándoles más imágenes, más recuerdos. Chelsea y Tatsumi escuchaban: Chemos, planeta de Lord Fulgrim, monarquía, la capital de Kur, planeta de Lord Lorgar, el gran primarca poco elogiado por el culto que formó. Cada uno afectado de manera diferente. Tatsumi parecía encontrar un destello de inspiración en las palabras de Velan, mientras que Chelsea seguía sintiendo que algo faltaba, que algo no encajaba. Cuando Velan apagó el holoproyector, se volvió hacia ellos. No puedo cambiar su planeta de la noche a la mañana, pero puedo mostrarles lo que significa. Puedo guiarlos para que vean lo que el emperador quería para nosotros. Pero solo si están dispuestos a aprender. Tatsumi asintió, decidido. Quiero entender. Quiero creer en eso. Chelsea, sin embargo, permaneció en silencio. Velan la miró, esperando una respuesta. Te escuché, dijo finalmente. Pero aún no estoy convencida. Velan no insistió. Sabía que las palabras no bastaban para cambiar un corazón. Pero también sabía que el tiempo y las acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Chelsea y Tatsumi caminaban en silencio por las calles desiertas de la ciudad, alejándose del establecimiento imperial y de la presencia imponente del comisario Velan. La noche envolvía todo con un aire de quietud inquietante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Finalmente, Chelsea rompió el silencio. No esperaba eso, dijo, sin dirigirse a Tatsumi en particular, pero con un tono que dejaba claro que buscaba su opinión. Lo que nos mostró, es diferente a lo que he visto del imperio hasta ahora. Tatsumi asintió lentamente, sin mirarla. Yo tampoco. Siempre pensé que el imperio era solo opresión, que solo gobernaban con miedo. Pero Velan, él cree en algo más grande. Algo que podría ser real. Chelsea lo miró de reojo, ¿y crees que eso cambia algo? Preguntó, su tono más duro. Mira a tu alrededor. Este mundo está en ruinas. La gente aquí no vive, apenas sobrevive. Y todo eso sucede bajo el emblema de ese imperio ideal. Tatsumi se detuvo en seco, mirándola con los ojos llenos de una mezcla de frustración y esperanza. Pero no tiene por qué ser así. Lo que Velan nos mostró, eso es lo que el imperio puede ser. Si hombres como él tuvieran el control, no viviríamos así. Podríamos tener un propósito, una razón para luchar. Chelsea se giró hacia él, cruzando los brazos. ¿Y qué te hace pensar que eso va a cambiar? Mordan no va a desaparecer solo porque alguien como Velan quiera que las cosas sean diferentes. Este sistema está podrido. Y no se puede arreglar desde adentro. Tatsumi apretó los puños, tratando de contener su frustración. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Rebelarte? ¿Enfrentarte al imperio con nada más que palabras y sueños? Eso no funcionará, Chelsea. Lo único que lograrás es que más gente muera. Chelsea lo observó, sus ojos llenos de una determinación fría. Prefiero morir luchando por algo que creo que puede cambiar las cosas, en lugar de aceptar esta miseria como algo inevitable. Si el imperio no va a cambiar, entonces es hora de buscar una alternativa. Tatsumi apretó los dientes al escuchar las palabras de Chelsea. Su tono era decidido, casi desafiante, y aunque podía entender de dónde venía su frustración, no podía aceptar su perspectiva. ¿Una alternativa? Replicó Tatsumi, con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Y qué alternativa? ¿Rebelarte? ¿Tratar de destruir algo que no entiendes completamente? Chelsea cruzó los brazos, manteniendo su postura firme. Lo entiendo lo suficiente, Tatsumi. Lo he visto con mis propios ojos. Este imperio solo sabe tomar. Nos despojan de todo y luego esperan que agradezcamos estar vivos. Si Velan cree en esa visión idealista del pasado, bien por él, pero eso no es lo que tenemos ahora. Tatsumi negó con la cabeza, su voz temblando con una mezcla de rabia contenida. Entonces luchas contra las personas equivocadas. Velan nos mostró lo que el imperio puede ser. Si hombres como él pudieran liderar, este lugar no tendría que ser como es ahora. Destruir todo no va a arreglar nada. Solo vas a causar más sufrimiento. Chelsea dejó escapar un suspiro, un gesto que parecía mezclar cansancio y decepción. Es fácil para ti decir eso.
Sigues aferrándote a un sueño que ya no existe. Pero yo no puedo sentarme y esperar a que un milagro pase. Si eso significa pelear, entonces pelearé. No por lo que el imperio fue, sino por lo que la gente aquí necesita ahora. Tatsumi dio un paso hacia ella. ¿Y qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si tus acciones solo empeoran las cosas? ¿Puedes vivir con eso? Chelsea sostuvo su mirada, su voz baja pero firme. Prefiero intentarlo a quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo se desmorona. El silencio entre ellos se hizo pesado, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía expresar completamente. Finalmente, Tatsumi retrocedió un paso, apartando la mirada. Entonces supongo que ya has tomado tu decisión, dijo con voz más calmada, aunque aún teñida de frustración. Pero yo también he tomado la mía. Velan tiene razón. Si queremos cambiar las cosas, no podemos abandonar el imperio. Debemos trabajar desde adentro, como él lo hace. Chelsea lo observó por un momento, como si buscara algo en su rostro. Finalmente, dejó escapar una risa suave y amarga. Eres ingenuo, Tatsumi. Pero supongo que el tiempo dirá quién de los dos está en lo correcto. Sin esperar una respuesta, Chelsea dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, su capa ondeando detrás de ella. Tatsumi la observó marcharse, su corazón dividido entre la esperanza que había sentido en el camarote de Velan y la amarga realidad que Chelsea había descrito. Aunque no lo sabía, ese momento marcaba el inicio de un conflicto que los llevaría a enfrentarse como representantes de visiones opuestas para el futuro. Mientras Chelsea se alejaba, sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Velan y lo que había visto en su camarote. Las imágenes de Terra, Ultramar, Chemos, Kur, seguían frescas en su mente, pero no podía reconciliarlas con la realidad de lo que había visto en este mundo. Si esa era la verdad del imperio, entonces estaba demasiado lejos de alcanzarla. Se detuvo en una calle solitaria, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas estaban parcialmente ocultas por la contaminación, pero todavía brillaban débilmente. Inspiró profundamente, sintiendo que algo dentro de ella se endurecía. Si ellos no pueden arreglar esto, entonces lo haré yo, murmuró para sí misma. Tatsumi, por su parte, regresó a su pequeño refugio en los barrios bajos. Se sentó en el suelo, con la ración que había conseguido todavía intacta. Miró el emblema del águila imperial en el paquete, recordando las palabras de Velan. Tal vez sea ingenuo, admitió en voz baja. Pero no puedo traicionar esa visión. No puedo traicionar lo que Velan, lo que Sanguinius representa. Sus manos apretaron la ración mientras tomaba una decisión silenciosa. Si Chelsea iba a luchar contra el imperio, entonces él tendría que luchar por él. No porque creyera en el sistema actual, sino porque creía que podía cambiarlo. Que debía cambiarlo. Aunque ninguno de los dos lo admitiera, tanto Chelsea como Tatsumi habían sentido algo de verdad en las palabras de Velan. Pero la forma en que interpretaron esa verdad los había puesto en caminos opuestos. Mientras Chelsea buscaba formas de romper el sistema y construir algo nuevo, Tatsumi lucharía por restaurar el sueño que Velan había compartido con ellos. Ambos estaban destinados a cruzarse nuevamente, pero no como aliados. Sus ideales los convertirían en rivales, una enemistad nacida de un respeto mutuo, pero enraizada en una diferencia irreconciliable. Chelsea caminaba en silencio por las calles desiertas, no lograban calmar la furia que sentía al ver cómo el imperio había reducido a la gente a meros engranajes de una máquina cruel. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia la bodega donde se reuniría con otros descontentos, no podía ignorar las señales del control absoluto del gobernador Morgan. Las ejecuciones eran frecuentes, las patrullas incesantes, y el aire estaba impregnado del peso de la desesperanza. Al llegar a la bodega, los rostros cansados de los campesinos, trabajadores y soldados desertores la recibieron con una mezcla de expectación y miedo. Pero incluso entre ellos, Chelsea podía ver cómo las llamas de la resistencia empezaban a apagarse. «Perdimos a otros dos ayer», dijo una mujer. «Los colgaron en la plaza esta mañana. Ni siquiera lograron acercarse a las fábricas». Chelsea apretó los puños, sintiendo la frustración crecer dentro de ella. «Eso no significa que debamos detenernos», respondió, su tono firme pero sin el mismo entusiasmo de antes. «Cada vez que ellos matan a uno de los nuestros, nos muestran lo que temen, que podemos ser un problema para ellos». Un hombre mayor, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la cabeza. «¿Y cuántos más debemos perder antes de aceptar que no podemos ganar?», preguntó con amargura.
Este planeta está marcado por la voluntad del que nos conquistó, el Señor de la Noche Conrad Curze. No hay lugar para la traición en sus dominios. Chelsea lo miró, su mandíbula apretada. Si todos pensamos así, entonces ya estamos muertos. La sombra del primarca de la 8ª Legión se sentía en cada rincón de la ciudad. Aunque Curze había dejado este mundo hace meses, su influencia seguía presente en las políticas del gobernador Mordan. Las ejecuciones públicas no eran solo castigos, eran espectáculos diseñados para inspirar terror. Los ciudadanos eran obligados a ver cómo los cuerpos de los traidores eran colgados o exhibidos en jaulas de hierro, sus rostros congelados en expresiones de horror. En cada esquina, los sermones del culto imperial resonaban por los altavoces, mezclando la devoción al emperador con el miedo a la justicia absoluta de Curze. El emperador protege a los leales, pero su ira es implacable contra los traidores. Bajo la luz del águila bicéfala, no hay lugar para el desorden ni la duda. Chelsea no podía ignorar el efecto que estas tácticas estaban teniendo en su grupo. La mayoría de ellos ya no hablaba de resistencia con la misma pasión de antes. Las conversaciones se habían reducido a susurros temerosos, y las reuniones eran más pequeñas con cada día que pasaba. Chelsea había intentado organizar pequeños actos de sabotaje, pero cada uno terminaba en desastre. El intento más reciente, un ataque a un almacén imperial para robar explosivos, resultó en la muerte de 3 de sus aliados. La respuesta del gobernador fue inmediata y brutal, no solo ejecutaron a los capturados, sino que también arrasaron el vecindario donde vivían, sus hijos y familiares muertos con ellos, el imperio destruyendo hogares y llevándose a cualquiera que estuviera relacionado con ellos. En la siguiente reunión, Chelsea se enfrentó a un grupo dividido. Algunos querían seguir luchando, mientras que otros abogaban por rendirse y aceptar su lugar bajo el yugo del imperio. ¿De qué sirve seguir resistiendo si solo nos cuesta más vidas?, preguntó un joven, su voz cargada de desesperación. Cada vez que intentamos algo, ellos responden con 10 veces más fuerza. No podemos ganar. Chelsea golpeó la mesa, eso es lo que ellos quieren que pensemos. Cada vez que dejamos de luchar, les damos la razón. Nos convertimos en lo que ellos quieren, herramientas, esclavos. ¿Y qué propones?, respondió la mujer con cicatrices, su tono desafiante. ¿Seguir enviando a gente a morir por una causa perdida? Aquí, la justicia es muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chelsea miró a los rostros cansados y temerosos a su alrededor y supo que estaba perdiendo el control. Esa noche, Chelsea salió sola, recorriendo las calles bajo el resplandor de las luces de las torres imperiales. En cada esquina, sentía la presencia del imperio, como un peso invisible que aplastaba cualquier chispa de esperanza. Su corazón estaba dividido entre la rabia y la desesperación. Sabía que no podía rendirse, pero también sabía que no podía seguir luchando de la misma manera. Necesitaba algo más, algo que pudiera igualar el poder del imperio. Mientras caminaba, vio una patrulla de soldados arrastrando a un hombre ensangrentado. Su rostro estaba destrozado, pero aún podía escucharse su voz débilmente, murmurando palabras de resistencia antes de ser silenciado con un golpe brutal. Chelsea apretó los dientes y se giró, alejándose rápidamente. Sabía que, si se quedaba más tiempo, no podría contenerse. Cuando Chelsea regresó a la bodega, no encontró a su grupo esperándola. En su lugar, solo había silencio. Caminó hacia el centro del lugar, sintiendo una extraña tensión en el aire. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido grave, profundo, que resonaba por toda la ciudad. Las luces parpadearon, y el aire se llenó del ulular de las alarmas. Una voz metálica surgió de los altavoces, cortante y urgente. Alerta. Fuerzas hostiles detectadas en órbita. Todas las unidades imperiales, prepárense para el combate. Chelsea salió de la bodega, mirando hacia el cielo. Lo que vio la dejó helada. Luces brillantes descendían del firmamento. Por un momento, el miedo y la confusión la paralizaron. Sabía que no era el imperio. Sabía que algo nuevo había llegado. La alarma resonaba en toda la ciudad. Tatsumi, que había regresado a su pequeño refugio en los barrios bajos, salió corriendo a las calles, donde la confusión era palpable. Los ciudadanos corrían en todas direcciones, mientras las luces de las torres imperiales proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. Desde las alturas, las luces de las naves descendían como ángeles caídos, portando una amenaza desconocida. El joven se detuvo, jadeando, y levantó la mirada al cielo. Las luces descendentes le provocaron un escalofrío.
Había algo en su movimiento que no se parecía a nada que hubiera visto antes, ni siquiera cuando Curze los conquistó vio algo así, tal belleza en esas naves. ¿Qué está pasando?, murmuró, su corazón latiendo con fuerza. Sin pensarlo dos veces, Tatsumi comenzó a correr hacia el cuartel imperial. Había visto algo en Velan, algo que le daba esperanza. Si alguien podía enfrentarse a lo que sea que estuviera sucediendo, era él. En el interior del cuartel imperial, el comisario Aldren Velan estaba frente a su camarote. La alarma seguía resonando, pero él estaba en silencio, concentrado. Había recibido los informes iniciales. Fuerzas Xenos. No necesitaba más detalles. Sabía lo que significaba. Estos no eran simples piratas ni saqueadores. Los Tau habían llegado. Velan abrió la puerta de su camarote con calma, como si cada movimiento fuera un ritual. Dentro, el juramento que hizo a Sanguinius colgaba de la pared, iluminado por una tenue luz. Frente a él, una espada sierra descansaba en un soporte, su filo aún afilado y reluciente a pesar de los años. El comisario se detuvo frente al arma, pasando los dedos por la empuñadura con reverencia. «Es como en los viejos tiempos, ¿eh?», murmuró para sí mismo, recordando las batallas que había librado bajo la luz del Gran Ángel. Con movimientos seguros, tomó la espada y la aseguró en su cinturón. Luego se giró viendo su sombrero negro de comisario, con el águila imperial grabada en oro en la parte frontal. Velan se colocó el sombrero, ajustándolo perfectamente antes de girarse hacia el juramento. «Por el emperador, por la humanidad, y por Sanguinius», dijo en voz baja, antes de tomarlo y colocarlo en su abrigo militar. Cuando llegó al centro de mando del cuartel, los oficiales y soldados del Astra Militarum se volvieron hacia él. Su sola presencia parecía traer orden al caos. «Señores», dijo Velan, con una voz firme que resonó en la sala, «tenemos Xenos en nuestro suelo. Y ustedes saben lo que eso significa». Hizo una pausa, observando los rostros tensos de los soldados antes de gritar con fuerza. «Por el emperador. Muerte al Xeno». El grito resonó en la sala, siendo rápidamente repetido por los soldados. Velan levantó su espada sierra y señaló hacia la puerta. «A sus posiciones. Hoy defenderemos este mundo con nuestras vidas, como lo juramos cuando tomamos las armas del Imperio. No hay espacio para la duda ni el miedo». Los soldados salieron corriendo, listos para enfrentar la amenaza. Velan se dirigió hacia las murallas exteriores, su abrigo ondeando detrás de él, mientras el sonido de las botas resonaba en los pasillos. Tatsumi llegó al cuartel justo cuando las fuerzas imperiales comenzaban a desplegarse. Su mirada se fijó en Velan, quien estaba de pie en las murallas, observando el horizonte con una intensidad que parecía casi sobrehumana. Por un momento, Tatsumi dudó en acercarse. Pero luego recordó por qué estaba allí. «Comisario Velan», gritó, corriendo hacia él. Velan se giró, sus ojos grises encontrándose con los del joven. Aunque no mostró sorpresa, había algo en su mirada que reconocía la determinación de Tatsumi. «¿Qué haces aquí, muchacho? Esto no es un lugar para civiles», dijo Velan, aunque su tono no era del todo duro. «Quiero ayudar», respondió Tatsumi, su voz temblando pero firme. «Quiero luchar por el Imperio. Por lo que usted me mostró». Velan lo observó por un momento, antes de asentir lentamente. «Entonces lucha. No con miedo, sino con propósito. Recuerda que no peleamos solo por nosotros mismos, sino por toda la humanidad». Le entregó un rifle láser a Tatsumi. «Quédate cerca de mí y sigue mis órdenes. Esta será tu primera lección en lo que significa servir al emperador». Tatsumi asintió, sosteniendo el arma con manos temblorosas, pero con una determinación digna de un servidor del amo de nuestra especie. Desde las murallas, Velan y Tatsumi podían ver cómo las fuerzas imperiales tomaban posiciones. Las luces de las naves Tau iluminaban el horizonte, y las primeras figuras Xenos comenzaban a desplegarse. Eran altos, con armaduras elegantes y drones flotantes. Velan levantó su espada sierra, su voz resonando por encima del estruendo de las alarmas. «Hoy luchamos como hombres y mujeres del Imperio. Hoy demostramos que la humanidad no se arrodilla ante nadie. Por el emperador». El grito de guerra de los soldados llenó el aire, mientras las primeras líneas de las fuerzas Xenos avanzaban hacia la ciudad. Tatsumi miró a Velan, sintiendo por primera vez lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. Chelsea avanzaba a través de las calles de la ciudad, envuelta en un caos indescriptible.
Los gritos de soldados y civiles se mezclaban con el retumbar de explosiones y el zumbido de las armas láser. Desde su posición, podía ver cómo las fuerzas imperiales trataban de mantener la línea, pero los Tau avanzaban. Sus drones y vehículos de combate se movían como si fueran uno, destruyendo sistemáticamente cualquier resistencia. Chelsea no podía apartar la vista de la masacre que se desarrollaba a su alrededor. Cadianos con sus armaduras verde oliva y cascos marcados con el emblema del águila bicéfala caían bajo el fuego implacable de las armas Tau, sus líneas desmoronándose ante una tecnología que superaba cualquier cosa que Chelsea hubiera visto antes. Cerca de ellos, los Corps de la muerte de Krieg mantenían sus posiciones con una disciplina impropia de un humano, sin miedo a la muerte, sus respiradores cubriendo rostros que nunca mostraban miedo. Pero incluso su estoicismo no era suficiente. Los proyectiles de los Tau los atravesaban, dejando a los soldados imperiales muertos en filas ordenadas, como si fueran piezas de un rompecabezas caído. Chelsea se escondió detrás de una pared derruida, jadeando mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. El suelo estaba cubierto de sangre y escombros. Cada rincón de la ciudad parecía un campo de batalla, y los Tau no mostraban signos de detenerse. Chelsea asomó la cabeza con cuidado, observando cómo los guerreros de fuego avanzaban. Los drones flotantes marcaban objetivos, mientras los vehículos de combate disparaban ráfagas de energía azul que derrumbaban edificios enteros. Sus armaduras brillaban bajo las luces de sus naves, y sus movimientos eran casi gráciles, como si estuvieran bailando a través del caos. Un pelotón de Corps de la muerte intentó emboscarlos, emergiendo de las alcantarillas con lanzallamas en mano. Por un momento, parecía que podrían tener éxito. Las llamas envolvieron a varios guerreros Tau, y sus cuerpos cayeron al suelo, sus armaduras chisporroteando bajo el calor. Pero la victoria fue breve. Un grupo de drones de ataque respondió de inmediato, disparando con precisión. Los soldados de Krieg cayeron uno por uno, sus cuerpos carbonizados cayendo sobre el pavimento ennegrecido. Chelsea apartó la vista, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. Había visto muchas cosas terribles bajo el dominio del Imperio, pero esto era diferente. Esto era una masacre. Mientras se movía a través de las calles, Chelsea escuchó un zumbido familiar. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a un humano que avanzaba entre los guerreros de fuego. No llevaba la armadura verde del Astra Militarum ni los respiradores de Krieg. Su armadura era amarilla, elegante y claramente diseñada por los Tau. Su rostro, visible bajo el casco abierto, mostraba un hombre de unos 40 años, con ojos claros y una expresión serena. Chelsea sintió como su cuerpo se tensaba, pero no pudo moverse. Había algo en la mirada del hombre que la mantenía inmóvil. El humano se detuvo a unos metros de ella, alzando una mano en un gesto que claramente no era hostil. «No tengas miedo», dijo, su voz calmada y perfectamente modulada. «No estoy aquí para lastimarte». Chelsea apretó los dientes, su mente buscando una forma de escapar. Pero el hombre dio un paso adelante, su postura relajada pero firme. «Vi cómo observabas. Vi el miedo en tus ojos. Pero también vi algo más. Duda. Dudas del Imperio. Y tienes razón en hacerlo». Chelsea lo miró fijamente, tratando de leer sus intenciones. «¿Quién eres?», preguntó, su voz cargada de desconfianza. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Mi nombre es Horren, ¿y el tuyo?». «Chelsea», dudó en responder pero dijo, «Soy Chelsea». «Chelsea, lindo nombre, alguna vez fui como tú, atrapado bajo el yugo del Imperio. Creía que no había otra opción, que su brutalidad era necesaria. Pero aprendí que estaba equivocado. Aprendí que hay otra forma». Chelsea frunció el ceño, sus manos tensándose. «¿Y qué forma es esa? ¿Masacrar a todos los de tu especie?». Horren suspiró, con una expresión que parecía mezcla de tristeza y paciencia. «La guerra siempre es fea, Chelsea, pero lo que ves aquí no es una invasión. Es una liberación. El Imperio te ha fallado. Te ha abandonado. Nosotros te ofrecemos una oportunidad de ser parte de algo mejor». «¿Algo mejor?», replicó Chelsea con un tono cargado de escepticismo. «El bien supremo no es una mentira. Es un propósito, una manera de unir a todos los seres vivos bajo un ideal común. No somos perfectos, pero somos diferentes. No gobernamos con miedo, sino con cooperación». Chelsea sintió como las palabras del hombre comenzaban a calar en su mente, aunque trataba de resistirse. «¿Y qué me hace pensar que ustedes no serán iguales o peores que el Imperio?», preguntó, desafiándolo. Horren dio un paso más cerca, su tono suave pero firme. «Porque no estás obligada a aceptar nada.
Estoy aquí para hablar contigo, no para forzarte. Toma tu tiempo, Chelsea. Mira lo que hacemos. Decide por ti misma. El hombre se giró, dejando un pequeño comunicador a sus pies antes de caminar hacia las líneas Tau, que seguían avanzando sin piedad. Chelsea miró el dispositivo, su mente en un torbellino. Las palabras de Jorren habían plantado una semilla de duda en ella, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de qué camino tomar. El último bastión imperial estaba rodeado de fuego y sombras. Las explosiones iluminaban la fortaleza improvisada, mientras las fuerzas imperiales hacían lo posible por contener a los Tau que se acercaban. En las murallas, los cañones automáticos rugían, pero su efectividad se desvanecía ante la precisión implacable de los guerreros de fuego. Tatsumi, con el rifle láser en mano, estaba junto al comisario Aldren Velan. Ambos miraban hacia el horizonte, donde las líneas de los Tau se movían como una ola de destrucción. Velan permanecía firme, su espada sierra descansando sobre su hombro y el juramento de Sanguinius ondeando detrás de él. El rugido de un motor blindado atrajo la atención de todos. Un transporte imperial se detuvo frente a las barricadas, y de su interior descendió el gobernador Mordan. Su figura, cubierta por una armadura negra ornamentada con detalles rojos, era imponente. En su pecho brillaba el emblema de los Amos de la Noche, y sus ojos, fríos como el vacío, reflejaban un desprecio absoluto por los soldados que lo rodeaban. Patéticos. Tronó su voz, resonando por encima del estruendo de la batalla. ¿Esto es lo que queda del glorioso Astra Militarum? Un grupo de cobardes escondidos detrás de un muro, temblando ante la amenaza de unos malditos Xenos. Los soldados imperiales apartaron la mirada, pero Velan no se movió. Su mirada fija se cruzó con la del gobernador, y por un momento, el aire pareció tensarse. «Hacen lo que pueden», respondió Velan. «Han demostrado más valor que muchos oficiales sentados cómodamente en sus fortalezas». Mordane soltó una carcajada seca. «¿Valor? Lo que veo aquí no es valor, sino desesperación. Y la desesperación es el primer paso hacia la derrota». El gobernador avanzó hacia las barricadas, pasando junto a Tatsumi, a quien miró con desprecio. «¿Y este?», preguntó, señalando al joven con su guantelete blindado. «¿Otro campesino que el comisario decidió convertir en carne de cañón?». Tatsumi apretó los dientes, pero Velan se adelantó, interponiéndose entre Mordan y el muchacho. «Este joven ha peleado con honor», dijo Velan, su voz cargada de reproche. «Algo que usted podría aprender si alguna vez se colocara en la primera línea». Mordan lo miró con una sonrisa de oreja a oreja. «Cuidado con tus palabras, comisario. No olvides de dónde viene tu autoridad. Sirves al imperio porque hombres como yo te lo permiten». Velan no respondió. Sabía que discutir con el gobernador Mordan no tenía sentido. El gobernador era un hombre formado bajo la brutal influencia de Conrad Curze y los Amos de la Noche, un gobernante que veía el miedo y la violencia como herramientas necesarias para mantener el control. Mordan comenzó a hablar, su tono gélido como el aire de una noche sin luna. «Lord Curze me enseñó que la justicia no viene de palabras suaves ni de sueños utópicos», dijo, mirando a los soldados que lo escuchaban con atención. «La justicia viene del terror. Del conocimiento de que cualquier traición, cualquier debilidad, será castigada con la máxima brutalidad». Se giró hacia Velan, su mirada cargada de desprecio. «Tú hablas de esperanza, comisario, como si esa palabra tuviera algún peso aquí. Este no es ultramar ni Terra. Este es un mundo bajo la sombra de los Amos de la Noche, no de Guilliman, no de Vulcan, no de Sanguinius, y aquí, la única ley que importa es la del miedo. Ese estandarte está fuera de lugar, este juramento no es para tu señor Curze, es para el ángel de Baal, él no tiene valor aquí». Velan apretó los dientes, pero mantuvo la compostura. «El miedo puede mantener el orden, gobernador, pero no construye nada duradero. Y no inspira lealtad, solo resentimiento». Mordan soltó otra carcajada, esta vez más grave. «¿Lealtad? No necesito la lealtad de estos gusanos. Solo necesito su obediencia». Los primeros disparos de los Tau alcanzaron las barricadas, haciendo estallar las defensas improvisadas. Los soldados imperiales comenzaron a disparar desesperadamente, mientras los drones enemigos marcaban sus posiciones. Mordan desenvainó su espada, una hoja dentada con inscripciones que brillaban con una luz rojiza. A pesar de su desprecio por los soldados, su habilidad como guerrero era evidente. Con movimientos rápidos y brutales, cortaba a los Tau que se acercaban demasiado, su rostro torcido en una mezcla de furia y sadismo. «Así se pelea, comisario».
gritó mientras decapitaba a un guerrero de fuego. Así es como se gana una guerra. Ave Dominus Nox Velan, con su espada sierra rugiendo en sus manos, luchaba junto a él, aunque su estilo era muy diferente. Donde Mordan era brutal y despiadado, Velan peleaba con precisión y propósito, cada golpe dirigido a maximizar el daño sin perder energía. Tatsumi, mientras tanto, disparaba su rifle láser desde una posición protegida, tratando de mantener a raya a los drones que avanzaban rápidamente. El joven miró a Velan y Mordan, y por primera vez comprendió la diferencia entre los dos. Ambos luchaban por el imperio, pero sus razones eran diametralmente opuestas. La línea imperial comenzó a retroceder, superada por la tecnología superior de los Tau. Mordan, viendo la situación, gritó a los oficiales cercanos: mantengan sus posiciones. Cualquiera que retroceda será ejecutado como cobarde. Los soldados, aterrorizados tanto por los Tau como por su propio gobernador, redoblaron sus esfuerzos, pero era evidente que no podrían sostener la línea por mucho más tiempo. Velan se giró hacia Mordan, su rostro cubierto de sudor y sangre. Si seguimos así, no quedará nadie para defender este lugar. Necesitamos replegarnos y reforzar nuestras defensas interiores. Mordan lo miró con una furia que parecía a punto de explotar. Replegarse es una señal de debilidad. No voy a abandonar este lugar porque un comisario sentimental crea que es lo correcto. Velan apretó los dientes, pero no respondió. En su interior, sabía que la batalla estaba perdida. Sin embargo, también sabía que no podía abandonar a los hombres y mujeres que luchaban junto a él. Se giró hacia Tatsumi, colocando una mano firme sobre su hombro. Prepárate, muchacho. Este es el momento en el que los hombres se convierten en héroes o desaparecen. Pelea con todo lo que tienes, y recuerda, peleamos por el futuro, no por el presente. Tatsumi asintió, sus manos temblando menos mientras se preparaba para el próximo ataque. El bastión era un hervidero de desesperación. Las defensas exteriores estaban cayendo, y el rugido de los cañones se mezclaba con los gritos de los moribundos. En el corazón de esta última línea, el gobernador Mordan se paseaba entre los soldados, su armadura negra salpicada de sangre, exigiendo más esfuerzo de hombres al borde del colapso. Velan observaba con cautela desde las murallas. Su espada sierra descansaba momentáneamente en su cintura, mientras trataba de organizar las fuerzas restantes. Tatsumi estaba a su lado, sosteniendo su rifle láser con nerviosismo, pero con una determinación que había crecido en las últimas horas. «Esto no va a aguantar, comisario», dijo Tatsumi, su voz apenas un susurro. «No podemos seguir así». Velan le puso una mano en el hombro, sus ojos grises llenos de una calma casi sobrenatural. «No estamos aquí para ganar, muchacho. Estamos aquí para darles una razón para recordarnos». De repente, las alarmas resonaron de nuevo, y una figura apareció en la entrada principal del bastión. Era una mujer, cubierta por una capa desgastada, caminando con una confianza inquietante a pesar del caos que la rodeaba. Algunos soldados levantaron sus armas, pero al ver que era humana, bajaron la guardia, asumiendo que era una refugiada o una desertora que buscaba ayuda. Velan frunció el ceño, su instinto diciéndole que algo no estaba bien. ¿Quién es esa? Es aquella joven. Chelsea avanzaba, sus ojos recorrían las defensas. El desorden y el agotamiento de los soldados eran evidentes. Los cañones automáticos chisporroteaban, al borde de fallar, y los hombres estaban demasiado concentrados en los Tau como para prestarle demasiada atención. Fue Morgane quien finalmente se percató de su presencia. Su mirada se clavó en ella con una mezcla de sospecha y desdén. ¿Quién demonios eres tú?, exigió, avanzando hacia ella. Chelsea detuvo su avance, levantando las manos. «Solo una sobreviviente, vine aquí porque creí que este era un lugar seguro». Mordan se burló, su tono cargado de desprecio. «¿Seguro? ¿Crees que hay algo seguro bajo el ataque de estos Xenos? Si no puedes luchar, no eres más que un estorbo». Mientras Morgane hablaba, su mano se deslizó lentamente bajo su capa, donde llevaba escondido un cuchillo afilado. Su plan era simple: acabar con Mordan, el símbolo de la opresión imperial, y dejar que el caos hiciera el resto. Velan, desde su posición, observó con atención. Había algo en la postura de la joven que lo inquietaba profundamente. Cuando vio el movimiento de su mano bajo la capa, su instinto se activó. «Detente», gritó, comenzando a correr hacia ellos. Pero fue demasiado tarde. Chelsea sacó el cuchillo y lo hundió en el cuello del gobernador Mordan, su fuerza impulsada por meses de rabia contenida.
El gobernador dejó escapar un gruñido de dolor, pero en lugar de caer, giró rápidamente y golpeó a Chelsea con su brazo blindado, lanzándola al suelo. Mordan luchó por respirar, su sangre lo estaba ahogando, maldita sea. Logro decir gorgoteando sangre. Traidores, hasta el último de ustedes. Mordan cayó al suelo antes de que Velan pudiera alcanzarlos, una explosión sacudió el bastión. Los Tau, aparentemente conscientes del caos interno, aprovecharon el momento para lanzar un asalto masivo. Los drones de ataque lideraron la carga, disparando con precisión, las líneas imperiales comenzaron a colapsar. Velan alcanzó a Chelsea, levantándola del suelo con una fuerza que ella no esperaba. ¿Qué demonios has hecho?, le gritó, sus ojos llenos de furia. Chelsea lo miró, sus labios sangrando, pero sin arrepentimiento en sus ojos. Acabé con un monstruo, respondió, su voz gélida. Si eso significa que muero aquí, que así sea. Velan no tuvo tiempo para discutir. Los guerreros Tau ya estaban dentro del bastión, disparando a todo lo que se movía. Velan empujó a Chelsea a un lado y caminó hacia Tatsumi, quien estaba paralizado por la escena. Velan colocó un broche en la ropa de Tatsumi y le puso su sombrero de comisario. Ve a un lugar seguro, vive mi memoria, entregale un mejor futuro al imperio. Corre, empujó a Tatsumi antes de girarse hacia la línea de batalla. Con su espada sierra rugiendo, Velan se lanzó contra los Tau, cortando a 2 guerreros de fuego antes de que los drones los rodearan. Cada movimiento era preciso, cada golpe cargado de la furia de un hombre que sabía que su tiempo se acababa. Finalmente, un disparo lo alcanzó en el pecho, y cayó de rodillas. Con sus últimas fuerzas, levantó la mirada hacia Tatsumi, quien corría lejos. Tatsumi, dijo, su voz apenas un susurro. No creo en el culto ni en sus dogmas, pero, el emperador siempre ha sido más que eso. Lucha por la humanidad. Haz lo que yo no pude. Con esas palabras, Velan extendió su espada sierra hacia Tatsumi, como un símbolo de su voluntad. Tatsumi, con lágrimas, siguió corriendo. Chelsea, herida y exhausta, observó a Tatsumi desde la distancia. Había esperado sembrar el caos, pero lo que había desencadenado era algo mucho más profundo. Tatsumi, ahora sosteniendo el juramento de Sanguinius de Velan, miró a los restos del bastión y luego a los Tau que seguían avanzando. La batalla estaba perdida, pero la guerra de Tatsumi apenas comenzaba, hasta que, un destello azul cruzó el aire. Un rayo de energía lo alcanzó en la espalda, lanzándolo hacia atrás y su cuerpo quedó inmóvil en el suelo. Tatsumi, gritó Chelsea, sus ojos abiertos de par en par. Por un momento, todo se detuvo. El joven yacía inmóvil, con la espalda totalmente quemada por el impacto. Chelsea sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. A pesar de sus diferencias, no había querido esto. No había querido que él muriera. Los guerreros de fuego avanzaron, rodeando el bastión con drones zumbando a su alrededor. Chelsea se quedó quieta, incapaz de moverse mientras los Tau se acercaban. Entre ellos estaba Horren, el humano que Chelsea había conocido antes. Su armadura amarilla brillaba bajo la luz de las explosiones, y sus ojos mostraban una calma inquietante. Chelsea, dijo, con un tono suave pero firme. Esto no tenía que ser así. Chelsea levantó la vista hacia él, su rostro marcado por la confusión y el dolor. Yo solo quería detenerlo, murmuró, su voz temblorosa. Mordan era un monstruo. Esto no era lo que tenía en mente. Horren asintió lentamente, como si entendiera sus palabras. Lo que viste aquí es la realidad del imperio. Mordan no es una excepción, es la regla. Pero no tienes que cargar con esta culpa sola. Puedes unirte a nosotros, ser parte de algo más grande. Chelsea lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué hay de ellos?, preguntó, señalando a los cuerpos de los soldados imperiales. ¿Y de Tatsumi? Horren suspiró, acercándose a ella con pasos medidos. Tatsumi eligió su camino, uno que estaba destinado a llevarlo a la muerte. Pero tú tienes la oportunidad de elegir algo diferente. El bien supremo no es solo un ideal, es una forma de construir un futuro mejor. Chelsea apartó la mirada, pero Horren no se detuvo. La humanidad está dividida, consumida por su propia arrogancia y brutalidad. Nosotros ofrecemos algo diferente: unidad, propósito. No es una elección fácil, pero es la correcta. Chelsea cerró los ojos, tratando de bloquear las palabras de Horren. Pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. El peso de las muertes, la destrucción que había presenciado, y las palabras que Horren había plantado antes ahora parecían más claras. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro.
Jorren extendió una mano hacia ella. Quiero que camines con nosotros. Que veas lo que podemos ofrecerte. No hay coerción, solo la verdad. Chelsea dudó, pero finalmente tomó la mano de Jorren. Los guerreros de fuego bajaron sus armas, y los drones comenzaron a retroceder mientras la llevaban hacia las líneas Tau. En el corazón del vacío estelar, dentro de la sala de mando de la Swordstorm, Hagata Khan observaba la proyección de un mensaje recién recibido. La luz azul del holoproyector iluminaba su rostro imperturbable, mientras la voz del gobernador Mordan resonaba en la habitación, a las fuerzas imperiales que puedan escuchar. Este mundo está bajo ataque de los Xenos. Mi bastión está al límite. Los guerreros del Astra Militarum caen uno tras otro, pero yo no cederé. Por la justicia del imperio, solicito apoyo inmediato. El rostro del gobernador era severo, pero la sangre que manchaba su armadura revelaba el caos y la desesperación de la situación. Detrás de él, el sonido de disparos y explosiones hacía evidente que la batalla estaba en su punto crítico. Hagata se mantuvo en silencio mientras terminaba el mensaje. Los oficiales a su alrededor esperaban ansiosos su reacción. Finalmente, el primarca habló, su voz tan serena como siempre, un gobernador desesperado en un mundo que respira la sombra de mi hermano Conrad Curze, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pide ayuda, pero es evidente que ha fallado. Uno de sus oficiales, un Stormseer, dio un paso adelante. Señor, los informes indican que los Tau han tomado la mayor parte del planeta. Su avance es sistemático y letal. Si no intervenimos, el mundo caerá por completo en sus manos. Hagata asintió lentamente, sus ojos fijos en la proyección del planeta. No peleamos por Curze, ni por su malentendida idea de justicia. Este mundo pertenece al imperio, y los Xenos no tienen lugar aquí. Que los motores se preparen para el salto final. Iremos a este mundo, por su gente, por nuestra gente. La flota de los cicatrices blancas era una maravilla de velocidad y coordinación. Las naves, diseñadas para moverse como un solo ente, atravesaban el vacío. En el puente de la Swordstorm, Hagata se mantenía de pie frente a la proyección estelar, sus pensamientos claros pero intensos. El gobernador Mordan hablaba de justicia, dijo, rompiendo el silencio. Pero lo que vi en su rostro no fue la justicia que busca el emperador, sino el terror que predica Conrad Curze. Este mundo está marcado por la mano de mi hermano, y su sombra ha oscurecido la voluntad de su gente. ¿Cree que llegamos demasiado tarde, mi señor? Hagata se giró, nunca es demasiado tarde mientras tengamos viento en nuestras alas. Este mundo necesita ser purificado, no con terror, sino con propósito. Prepararemos a nuestros guerreros. Los Tau aprenderán lo que significa enfrentarse a la ira de la humanidad. Cuando la flota de los cicatrices blancas emergió de la telaraña, la visión del planeta era desoladora. Desde las ventanas de la Swordstorm, Hagata observó cómo el planeta estaba envuelto en nubes de humo y fuego. Las señales de batalla eran visibles incluso desde la órbita, y los restos de naves imperiales flotaban como escombros en el vacío. Los oficiales se apresuraron a reunir información. Un cartógrafo estelar se acercó al primarca con un informe. Señor, las fuerzas planetarias han sido aniquiladas. La presencia de los Tau es significativa. Su flota se encuentra en la órbita opuesta, protegida por varios acorazados y naves escolta. Hagata asintió, su mente trabajando rápidamente. Nuestra prioridad son los civiles, bajaremos con nuestras fuerzas y estabilizaremos las defensas. Que nuestras Thunderhawks se preparen para el despliegue inmediato. El Stormseer dio un paso al frente, inclinando ligeramente la cabeza. Mi señor, ¿y qué hacemos con la flota Tau en órbita? El primarca sonrió, aunque su expresión era fría como el acero. Ellos vendrán por nosotros, como siempre lo hacen. Que el viento los lleve a su perdición. Las Thunderhawks comenzaron a descender, llenando los cielos del planeta con el rugido de sus motores. Desde el interior de una de las naves, Hagata observaba el terreno que se extendía bajo ellos. El bastión imperial era una ruina apenas defendida, pero su posición estratégica aún lo convertía en un objetivo clave. Los guerreros de los cicatrices blancas se preparaban, revisando sus armas y armaduras. A pesar de la intensidad de la situación, había una calma en ellos, una aceptación de que su deber era enfrentarse a cualquier amenaza con todo lo que tenían. Hagata se levantó, su gran katana descansando en su cintura. Miró a sus guerreros, y su voz resonó en la cabina.
Hoy, descendemos como el viento que trae la tormenta. Demuestren que los cicatrices blancas no solo son veloces, sino letales. Por el emperador, por el imperio, y por la libertad que siempre buscamos. Los guerreros respondieron con un grito unísono, mientras la Thunderhawk tocaba tierra. El Khan fue el primero en salir, su presencia llenando a los soldados imperiales restantes con una mezcla de asombro y esperanza. Hagatai Khan había llegado, y con él, la promesa de que el viento de la Legión Blanca barrería a los invasores To y devolvería el control al imperio, sin importar el precio. El mundo de Tatsumi era un torbellino de caos. El dolor en su espalda ardía como un hierro al rojo vivo, y cada respiración era un esfuerzo titánico. Su cuerpo yacía inmóvil entre los escombros del bastión destruido, mientras sus oídos zumbaban por el eco de las explosiones y disparos. Todo a su alrededor estaba envuelto en fuego y muerte. Los Tau seguían avanzando, sus pasos precisos resonando como un reloj de muerte sobre el concreto. Tatsumi no podía moverse, apenas podía pensar. En su mente, las últimas palabras del comisario Velan resonaban, mezcladas con imágenes confusas de la batalla. Entonces, un sonido diferente rompió el caos. Primero, fue un estruendo profundo, seguido por el rugido de motores que cortaban el aire. El cielo, cubierto de humo y cenizas, se iluminó con luces blancas y doradas. Las Thunderhawks descendieron como ángeles caídos, sus armas de alto calibre vomitando fuego sobre los Tau. Los proyectiles explotaban con una fuerza devastadora, derribando drones, vehículos y guerreros de fuego por igual. Tatsumi, apenas consciente, abrió los ojos lo suficiente para ver figuras colosales salir de las Thunderhawks. Eran gigantes cubiertos con armaduras blancas con detalles dorados y rojos. Las cicatrices en sus armaduras eran trofeos de 1000 guerras, y sus armas brillaban con una furia contenida. Eran Astartes, los hijos de los primarcas, y cada uno de ellos se movía con una gracia letal. Un guerrero en particular, caminó hacia Tatsumi. En su mano descansaba un bolter que aún humeaba por el calor del combate. Cuando vio al joven tirado en el suelo, el Astartes se detuvo y se inclinó ligeramente. ¿Está vivo?, preguntó con una voz grave. Otro Astartes se acercó, examinando a Tatsumi rápidamente. Está al borde de la muerte, pero aún respira, hermano. El primero asintió y, con una fuerza que parecía sobrehumana, levantó a Tatsumi como si no pesara nada. Fue entonces cuando su mirada se posó en el pedazo de tela ensangrentado que estaba sujeto al uniforme de Tatsumi. Era el juramento que Velan le había entregado antes de morir. El Astartes lo tomó entre sus dedos blindados, estudiándolo con atención. Cuando vio el símbolo y las palabras escritas en la tela, su expresión, aunque oculta tras el casco, pareció cambiar. «¿Este juramento?», murmuró. «Es de Lord Sanguinius». Los otros guerreros se detuvieron, sus ojos observando a Tatsumi con una mezcla de respeto y curiosidad. «¿Es un veterano?», continuó el Astartes. «Uno de los nuestros lo hizo. Este joven merece más que morir aquí como un simple mortal. Llévenlo a la Thunderhawk. El emperador no ha terminado con él». Tatsumi apenas podía comprender lo que sucedía a su alrededor. Los disparos, los rugidos y las voces profundas de los Astartes se mezclaban en un sueño febril. Sintió cómo lo levantaban, cómo lo colocaban en una camilla improvisada y lo llevaban hacia la Thunderhawk. El rugido de los motores llenaba sus oídos, y la sensación de movimiento le hizo darse cuenta de que estaba dejando el campo de batalla. Antes de perder la consciencia por completo, escuchó una última frase del Astartes que lo había encontrado. «Luchaste en la tormenta, muchacho. Ahora es el turno del viento de levantarte». Chelsea caminaba entre los guerreros de fuego Tau, sus pasos vacilantes pero sin detenerse. El ruido de la batalla se desvanecía gradualmente mientras se alejaban del bastión. El zumbido de los drones flotando a su alrededor le daba una sensación inquietante de control y vigilancia, pero no se atrevió a decir nada. Estaba rodeada por una fuerza que no solo era disciplinada, sino calculadora en cada movimiento. Horren, el humano convertido en portavoz del bien supremo, caminaba a su lado. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos vigilaban cada rincón del campo de batalla. «No te preocupes, Chelsea», dijo, rompiendo el silencio con un tono tranquilizador. «Estamos en retirada estratégica, no en huida. Las fuerzas Tau no luchan por emociones, sino por propósito. Nuestra misión aquí no termina, solo se ajusta».
Chelsea no respondió de inmediato. Su mente estaba dividida. Había dejado atrás un mundo de opresión imperial, pero lo que veía ahora tampoco era el futuro que había imaginado. La precisión fría y calculada de los Tau no tenía espacio para la humanidad que ella anhelaba. Mientras retrocedían, el rugido de los motores de los Astartes llenó el aire. Las Thunder Auxilander Speeders recorrían el terreno como aves de presa, disparando proyectiles de alto calibre que atravesaban las defensas To. Guerreros de fuego caían uno tras otro, y los drones explotaban en una lluvia de chispas y metal. Chelsea se giró para mirar atrás y vio a los Astartes en movimiento. Un recuerdo cruzó su mente: Lord Curze y los Amos de la Noche, eran colosos envueltos en armaduras brillantes, avanzando con una ferocidad que no parecía natural. Cada disparo de sus bolters era un golpe devastador, y cada paso que daban era una promesa de destrucción. El miedo comenzó a arraigarse en ella. Los Tau que la rodeaban seguían retrocediendo, pero incluso su disciplina parecía tambalearse ante la embestida de los hijos del Khan. Jorren, dijo finalmente, su voz temblando un poco. ¿Y si no podemos escapar? Jorren se giró hacia ella, su expresión tranquila pero firme. Los Tau no creen en el sacrificio innecesario. Si la batalla no puede ganarse hoy, se gana mañana. Llegaremos a nuestras naves, Chelsea. Pero debes confiar en nosotros. El grupo llegó finalmente al punto de extracción, donde varias naves Tau esperaban con las compuertas abiertas. Los drones y guerreros de fuego formaron una línea defensiva, mientras los vehículos de transporte cargaban a los sobrevivientes. Chelsea fue guiada hacia una de las naves, mientras Jorren permanecía afuera, organizando la retirada. La precisión y eficiencia de los Tau era innegable. Aunque estaban siendo superados por la furia de los Astartes, cada movimiento estaba calculado para maximizar sus posibilidades de escapar. Incluso en retirada, eran una fuerza imponente. Chelsea observó a través de las ventanas de la nave mientras los guerreros de fuego disparaban sus rifles de plasma, intentando mantener a los Astartes a raya. ¿Esto es el futuro?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para Jorren. Esto es la guerra, Chelsea. Pero el futuro no se construye en un solo día. Cuando la nave comenzó a elevarse, Chelsea sintió una mezcla de alivio y culpa. Había escapado de la masacre, pero no podía evitar pensar en los que habían quedado atrás. Desde la ventana, vio cómo los Astartes seguían avanzando, cada uno de ellos como una fuerza imparable. Pero también vio algo más: la fría eficiencia de los Tau, que a pesar de la retirada, se llevaban a sus heridos y destruían cualquier equipo que no pudieran recuperar. Jorren se sentó junto a ella, observándola con atención. ¿Tienes dudas?, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Chelsea asintió lentamente. No sé si hice lo correcto, admitió. Jorren sonrió ligeramente, aunque su expresión seguía siendo enigmática. Ninguna revolución comienza con un camino claro, Chelsea. Pero lo importante no es el inicio, sino el propósito. Y nuestro propósito es claro: unificar, no destruir. Lo entenderás con el tiempo. Chelsea no respondió, pero sus pensamientos seguían girando. Mientras la nave se alejaba del planeta, no pudo evitar mirar atrás una última vez. Las Thunderhawks y los Astartes dominaban el campo, pero el futuro seguía siendo incierto. La nave de Chelsea entró en la flota Tau, donde las naves más grandes esperaban para reagruparse. El comandante de la fuerza, un Tau con una armadura ceremonial, observaba las pantallas tácticas con calma. Aunque habían perdido el planeta, su misión no había terminado. Los Tau siempre jugaban a largo plazo. Chelsea fue llevada a una sala de descanso, donde Jorren se sentó frente a ella. La batalla había terminado, pero su lucha interna apenas comenzaba. «Descansa, Chelsea», dijo Jorren, mientras los guerreros de fuego patrullaban la nave. «Tu papel en el bien supremo apenas comienza». Ella cerró los ojos, pero las imágenes del bastión y de los Astartes seguían grabadas en su mente. La guerra había cambiado todo, y aunque había dejado atrás el imperio, no estaba segura de haber encontrado un verdadero hogar entre los Tau.